La verdad que es una enorme bendición tener esta nueva oportunidad para dirigirme a la audiencia, para saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirles que me siento muy contento porque estamos de fiesta este día domingo. Es un día muy especial, por cierto, y quiero que se una conmigo en oración para pedir al Señor que nos dé la porción que necesitamos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora, en un mismo sentir con la audiencia. Te pedimos que nos des la porción que necesitamos en este día. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir tu palabra y poder de esta manera alimentar nuestra naturaleza espiritual. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo creo que es importante recalcar en que sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en un tiempo, amados oyentes, donde necesitamos pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para poder comprender la Escritura. Si bien es cierto, aún los discípulos tuvieron momentos de duda, momentos en los que caminaron con el Señor, mas sin embargo, muy pronto se les olvidó lo que de Él habían escuchado. Y por eso es que es importante que nosotros constantemente nos estemos alimentando de la palabra del Señor. Si vemos en la Biblia, hay relatos donde podemos ver que había incredulidad en los discípulos. Y la incredulidad pues da muerte a la fe. Fíjense que estaba viendo lo que dice la palabra en San Juan capítulo 2, cuando habla de las bodas de Caná. Dice que cuando el Señor principió haciendo esas señales, dice que entonces manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Mire qué tremendo esto. Por eso dicen algunos, hasta el no ver, no creer. Hay gente que tiene mucha incredulidad y es de entender, pues si aún los discípulos caminando con Jesús todavía tenían duda, todavía dudaban si verdaderamente Él era el Mesías. Pues lo dice la palabra en San Juan capítulo 2, verso 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Está bien interesante esto, porque dice que hasta que vieron que convirtió el agua, la convirtió en vino, entonces creyeron los discípulos en Él. Y también en el 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto es importante, que nosotros atesoremos la palabra y estemos constantemente repitiendo la palabra de Dios, para que de momento no nos vaya a suceder como los discípulos, que cuando Jesús aparece ya se les había olvidado todo lo que Él había hablado del acontecer futuro. Y hoy en día tenemos que saber que necesitamos la alimentación espiritual, y la alimentación espiritual, pues ya se lo he dicho muchas veces, que es a través de la lectura de la palabra del Señor. A través de la lectura es cuando vamos a ir aprendiendo. Dice que cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ellos estaban turbados, ya no se acordaban. Tan poco tiempo, apenas habían pasado 3 días, porque al tercer día resucitó Jesús, y cuando se les aparece ya se les había olvidado. Y esto lo puede ver usted en Lucas capítulo 24, en el verso 36. Ahí habla que mientras ellos hablaban, dice, de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, dice el 37, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu,
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué interesante está esto. Interesante. Imagínense, a los pocos días los discípulos ya se les había olvidado de que Él les había dicho que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día. Ahora dice la palabra en el 44, y les dijo estas cosas, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya se les había olvidado de que Jesús les había dicho que era necesario que Él fuese crucificado y que resucitara de entre los muertos al tercer día. ¿Qué le parece? A los 3 días ya se les había olvidado. Y nosotros debemos de saber que este anuncio de este mensaje tiene más de 2000 años. Y tengamos mucho cuidado, no vaya a ser que se nos toque vivir una mala experiencia donde seamos sorprendidos y podamos llegar a estar dudando de lo que hemos creído. Así es que Dios que nos ayude, que desde ahora mismo le pidamos con todo nuestro corazón que nos abra el entendimiento para entender la Escritura, para poder entender que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñarlos. Siempre voy a estar mencionando estos versículos porque son clave para la preparación, para que el día de mañana no nos estemos quejando de que desconocíamos la Escritura. Está al alcance de usted y está al alcance de mi persona para que por medio de ella nos capacitemos para vivir una conducta como hijos de Dios. Recuérdese que le estaba hablando el día de ayer acerca de del pronunciar palabras de vida o pronunciar palabras de muerte. Por la palabra podemos ser justificados y por la palabra podemos ser condenados de acuerdo a cómo la pronunciemos. En este libro hay vida, pero también hay muerte si dejamos de creer en los escritos acá. No vamos a tener vida, una vida saludable espiritualmente, si no nos alimentamos creyéndola exactamente como está escrita. Así es que no le podemos poner ni le podemos quitar. Por eso yo invito a aquellas personas que todavía no han salido de esa incredulidad que tienen. Hay mucha incredulidad hoy en día, hay mucha gente que no quiere creer en el anuncio de las buenas nuevas de salvación. El Señor está todavía dando oportunidad. Desde el Antiguo Testamento se está anunciando que Cristo iba a venir, ¿verdad?, a libertar al cautivo, a dar vista a los ciegos, a dar sanidad a los enfermos. Y ahora que ya está el remedio para esa enfermedad mortal que se llama pecado, ¿por qué no acudir y aplicarse la sangre de Cristo para tener vida eterna y no ser sorprendido? Y a los que estamos en Cristo, pues ahora tenemos que reconocer que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Debemos de limpiarnos constantemente porque uno fácilmente se contamina. Fácilmente nos contaminamos, amados oyentes. Tenemos que reconocer que nosotros necesitamos todos los días aplicarnos la sangre de Jesucristo porque es la que nos limpia de todo pecado. Hay mucho creyente que piensa que ya es impecable. Hay creyente que así piensa. Se creen tan santos que ya piensan que ya no pecan, y esa es una vil mentira.
todavía somos pecadores porque estamos en este cuerpo de bajeza, pero por eso dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir entonces que el Señor está trabajando constantemente, haciéndonos entender que necesitamos limpiarnos completamente todos los días, acudir, ¿verdad?, a la sangre de Jesucristo, para que de esa manera podamos tener acceso a la presencia de Dios. Debemos de reconocer esa gran verdad. Todos somos necesitados del favor de Dios. Por eso debemos de levantarnos cada mañana y decirle: Señor, me presento ante ti en este día para que me ayudes a vivirlo para agradarte a ti. Ayúdame a ser fiel testigo de que tú me has comprado con la sangre de tu Hijo amado, mi Salvador. Uno debe de alimentar, pronunciar esas palabras. Eso es lo valioso del Evangelio, que cuando se nos revela, cuando se nos abre el entendimiento, ahora ya tenemos la apertura del entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque desde que venimos a Cristo, ya no estamos como estaban los discípulos. Acuérdese que el Espíritu Santo todavía no había venido a morar en las personas. Todavía no había esa gran bendición que ahora tenemos. Ahora es diferente, porque el Espíritu Santo se quedó para morar en nosotros. Por eso debemos de reconocer que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando nos alimentamos de esa fe, entonces vamos a ir mejorando nuestra condición de vida, porque el Espíritu Santo va a estar fluyendo en nuestro interior. El Espíritu Santo nos va a estar guiando, nos va a estar consolando, nos va a estar auxiliando en toda circunstancia. Entonces vamos a entender verdaderamente que sí, el entendimiento está abierto ya, ¿verdad? Así como los discípulos, ellos dicen que hasta que les abrió el entendimiento, pudieron comprender la Escritura. Si no fuese porque tenemos al Espíritu Santo, yo no podía comprender la Escritura. Yo no podía entender los escritos acá si no tuviese al Espíritu Santo, que es el que nos da la revelación de la palabra. Por eso hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia, pero no le funciona porque todavía no han comenzado. No han comenzado, ¿verdad?, la fe en Cristo Jesús. Pero cuando uno comienza el Evangelio es cuando acepta a Jesucristo, y desde entonces el Espíritu Santo empieza a operar en usted de acuerdo a la búsqueda que usted tenga, de acuerdo a su entrega. Si la entrega es total, yo le aseguro 100% que usted va a evidenciar el cambio. Y tan pronto usted se equivoca, comete un error, usted se siente muy mal. Esa es la diferencia del ser cristiano comprado con la sangre de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos hace sentir mal. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Pero cuando el hombre sin Dios, sin fe y sin esperanza, se siente mal por algo malo que hizo, lo que le dan ganas es de pecar más y hundirse más en el pecado. ¿Qué hace una persona cuando tiene problemas y no está en Cristo? Lo que hace es que acude a los distractores, como ser el alcohol, la droga, la prostitución, y se enreda más en el pecado. Pero el que está en Cristo, por ser nueva criatura, cuando lo alcanza el pecado, el Espíritu Santo lo hace sentirse triste, lo redarguye de pecado y lo convence. Entonces de inmediato nosotros entendemos que estamos fallando y de momento le pedimos perdón al Señor. ¿Nota usted la diferencia de lo que es ser hijo de Dios y no serlo? Entonces ya no estamos en ese tiempo como estaban los discípulos, ¿verdad? Porque imagínense que dice que hasta que vieron que convirtió el agua en vino, hasta entonces creyeron en él. Cuando vieron este tipo de milagro, empezaron a creer en él. Entonces cuando resucitó, también dice que creyeron en él, pero tuvieron ciertas dudas en sus pensamientos, venía esa incredulidad. Bueno, de hecho debemos de darnos cuenta que aun cuando Juan estaba prisionero, mandó a preguntar si Jesús era el que había de venir
o había que esperar a otro. Aún había una confusión en la mente, mas sin embargo Jesús no rechazó la incredulidad de Juan. Él se expresó bien de Juan. Entonces ahora tenemos la gran bendición, amados oyentes, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Hay creyente que se siente solo, se siente huérfano. Usted, desde que vino a Cristo, déjeme decirle que usted no está solo. Usted no está huérfano. Usted tiene la mejor compañía que puede existir, es la del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo esto, Jehová te recogerá. Esa es la bendición que tenemos nosotros los hijos de Dios. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo papá ni mamá, pero tengo muchas personas que yo las veo como mi papá, como mi mamá, comenzando con mi pastor, ¿verdad? Comenzando con mi pastor, yo lo veo como un papá. Por la forma en que me ha pastoreado, la forma que me ha ayudado a crecer en el Evangelio, ¿verdad? Yo lo veo como un papá. Yo lo veo como un papá. Hay gente que renuncia a ver a un pastor como un papá. Pero es lo que representa un pastor, ¿verdad? Cuando se dedica a aconsejarlo a uno, está haciendo el rol de papá. Y hay personas más mayores aún que mi pastor que les puedo ver como mi papá. Pero en este caso, yo a quien honro como mi papá es a mi pastor, porque él se ha dedicado muchos años para el estudio de la palabra, se ha consagrado al Señor para que el mensaje que él predica me dé cambio de vida. Si yo puedo decirle que lo honro, lo respeto como papá, es a mi pastor. Entonces, pero aparte de él, tengo la bendición que tengo un Padre en el cielo por excelencia que se dignó de mí. Dio en sacrificio a Jesús para salvar mi alma de una condenación. Ahora, también tenemos la gran bendición de tener a la persona del Espíritu Santo. Recuérdese que el Espíritu Santo es una persona desempeñando una función. Hay mucha confusión hoy en día. Dicen que Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo. Son tres personajes con diferentes funciones. Ahora son una misma persona en el nivel de santidad. Eso es lo que muchos no entienden y se han confundido. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son una misma persona en el nivel de santidad. Son santos, pero desempeñan una función diferente. La función del Padre fue que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La función del Espíritu Santo es como consolador hoy en día. Dice la palabra que Jesús está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por usted y por mí, que ya hemos creído en él. Y también está pidiendo misericordia al Padre por aquellos que todavía no han sido redimidos por su sangre. Por eso es que se cumple la palabra donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Hijo marcó el camino a la eternidad. Por eso él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús habla de la unidad, que así como él es uno con el Padre, no está diciendo que son la misma persona. Está diciendo que son uno en santidad. ¿Piensan lo mismo? ¿Hacen lo mismo? Pero tengamos mucho cuidado con las doctrinas de error. Hay mucha necesidad de que la gente se le abra el entendimiento para que comprenda la Escritura. Cuando Jesús dijo que él anhelaba que los que creyeran en el mensaje que iba a ser predicado por medio de sus discípulos, que se convirtieran en una misma persona, como él es uno con el Padre. Pero esto es imposible que nosotros
seamos una misma persona, que pensemos lo mismo. Pero su servidor es una persona que desempeña una función como mensajero. Usted quizás desempeña otra función como maestro. Entonces yo quiero decirle que hoy en día hay mucha necesidad de poder comprender la Escritura, pero si venimos a Cristo, fácilmente lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa gran bendición que el Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro fiel compañero. Así es que no se sienta solo, no se sienta usted si no tiene papá ni mamá. Usted tiene la mejor compañía, que es al Espíritu Santo con usted. Todos los días de su vida usted tendrá la bendición de tener al Espíritu Santo con usted. Y el Hijo de Dios, el que dio la vida por usted, no está ocupando el lugar del Espíritu Santo. Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Esa es la función de Jesucristo. Voluntariamente, usted debe de saber y debe de entender que Jesús es el Salvador. Por eso la oración es importante hacerla al Padre. Si nos dirigimos al Padre, tiene que ser por medio de su Hijo, Jesucristo. Yo no me puedo dirigir a Jesús en el nombre de Jesús. Tengo que dirigirme al Padre en el nombre de Jesús por medio de su Santo Espíritu. Esto es lo valioso del Evangelio cuando se nos ha revelado. Ahora, hay gente que cree otra cosa, pero bueno, yo les he dicho a aquellas personas que dicen que solo es Jesús, yo les digo, bueno, mire, la verdad es que si usted cree que Jesús es su Salvador y que Él murió y resucitó para darle vida a usted, y usted da fruto digno de arrepentimiento, yo creo que usted va a ir al cielo. Pero deje de enseñar que la doctrina que estamos predicando, los que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una doctrina de error. Porque allí es donde está el grave problema. Condenar a los que hemos reconocido la paternidad de nuestro Dios. Si aún Jesús él mismo se refería al Padre, muchas veces se refirió al Padre, muchísimas veces, y cuando Él ya está para partir, todavía menciona al Padre diciendo que Él desea con todo anhelo en su corazón. Jesús está despidiendo a los discípulos, diciéndoles que Él anhela que sean uno como Él es uno con el Padre. Note usted que Él se está refiriendo al Padre que está en los cielos. Y yo creo que esto es importante. Pero bueno, aquí yo no he venido a hablar de doctrina, ¿verdad? Para no contender con la gente. He venido a hablar de que Cristo está dando oportunidad de salvación y que es necesario tener abierta la mente para poder entender este libro. Perdone que dije que no vengo a hablar de doctrina, sí tengo que hacerlo, porque hay pueblo de Dios que escucha, ¿verdad? Y están confundidos, no hayan en qué creer. Y si desde luego Dios me habilita para hablar de esto, es porque hay necesidad, porque yo encuentro mucha gente, ¿verdad?, que está equivocada, pero cuando vienen a Cristo es cuando van a poder tener una mente despejada, una mente abierta. Hay gente que cree solo lo que otro le dice. No cree lo que Dios le está hablando directamente a su corazón por medio de la palabra. El entendimiento va a llegar a una persona cuando verdaderamente se ha entregado voluntariamente. Así como el Señor Jesús se entregó voluntariamente. Él no lo obligaron a venir a la cruz del Calvario. Él se dignó de venir. Claro, Dios lo dio, ¿verdad? Lo envió porque lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios lo dio, pero Él se dio voluntariamente. A Él no lo crucificaron a la fuerza, Él se dio voluntariamente. Y de igual manera, Dios no me salvó a la fuerza a mí. Tuve que yo reconocer que estaba
muerto en delitos y pecados, y que si yo seguía viviendo la conducta que estaba viviendo, me esperaba un lago de fuego. No fue a la fuerza, fue voluntariamente. Y ahora que yo estoy convencido que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, yo debo de decirle a usted que no hay otra forma de salvarse solamente a través de creer en Cristo. Yo le invito a usted hoy, venga a Cristo, recíbalo como su Salvador, luego bautícese, empiece a leer la Escritura ya con mente abierta. No por lo que le digan predicadores que levantan grupos donde, ¿sabe por qué vienen las falsas doctrinas? ¿Por qué vienen esos grupos religiosos? Porque son hombres que fracasaron en el ministerio, pecaron y no aceptaron la disciplina, y lo único que hacen es van a formar un grupo de personas para predicarles, pero ellos no están restaurados, están en pecado, en rebeldía. Así es que las falsas doctrinas salen en este tiempo, ¿verdad? Por hombres que se desviaron de la verdad y no aceptaron la disciplina, y lo único que hacen es se van en pecado, y en pecado levantan una iglesia o un grupo y lo empiezan a formar en pecado. Qué tremendo es esto, lo que estamos viviendo hoy. Por eso es muy importante tener mucho cuidado a quien usted escucha. Usted tiene que ser selectivo. Si usted, ¿verdad? Bendita misericordia que aquí en esta radio, pues hasta ahorita Dios nos ha dado el privilegio de escuchar la doctrina de Cristo, doctrina cristocéntrica. Yo creo que el día que salga un programa con doctrina de error en la radio, yo creo que pues los encargados tendrán que tomar cartas en el asunto. Por eso yo siempre les he dicho, hermanos, si ustedes escuchan, yo siempre les he dicho a la directiva de Radio Nazaret, les he dicho, hermanos, si algún día por descuido me equivoco y hablo una herejía, háganmelo saber, porque tengo que rendir cuenta de lo que yo estoy hablando. Por eso no me puedo salir de la doctrina de Cristo. Y cuando menciono de doctrina de error, es por la necesidad que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y necesito yo, pues, decirle la verdad, anunciarle que es importante tener el entendimiento abierto, y con la ayuda del Espíritu Santo no nos vamos a equivocar muy fácil. Y si nos equivocamos, de inmediato vamos a pedir perdón. Pero ya una equivocación a nivel que me diga, mire, por lo que usted está predicando ya le cancelamos el programa. Yo he estado abierto a eso desde hace mucho tiempo. Desde que comencé les dije, bueno, los sermones los voy a estar poniendo porque yo estoy predicando al mundo. Estoy predicando a las naciones. Pero si en la radio escuchan que algo no es basado a la palabra de Dios, entonces tienen toda la autorización de decirme, hermano Moisés, hasta aquí llegó su programa. Y tremendo, tendré que aceptar mi error. Pero que se va a cerrar el programa porque estoy hablando doctrina de error, hasta ahorita, pues gracias al Señor, no me he salido del margen, y doy muchísimas gracias, amados hermanos encargados de Radio Nazaret, por darme el privilegio de estar predicando de esta manera. Recuérdense que siempre voy a estar predicando a los dos grupos. Eso sí, tienen que entenderme, porque yo soy un pastor y soy un evangelista, y al mismo tiempo tengo que hablarle al pueblo de Dios y tengo que hablarle a los que todavía no se han convertido. Por eso siempre va a escuchar el mensaje de esta manera. Lleva una enseñanza para el pueblo de Dios y un llamado a los que todavía no han aceptado a Jesucristo. Yo me quiero despedir, no sin antes hacer una oración de fe, invitándole a usted a tener su mente abierta para que cambie su manera de vivir. Crea en la palabra. No le vaya a pasar como los discípulos, que hasta que vieron milagros, hasta que vieron muchas cosas, creyeron en Jesús. Ya es tiempo que creamos en Él por el cambio que ha operado en nosotros. Y usted, amigo, le invito a recibirlo como el único y suficiente Salvador. Solo dígale, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy dejo el pecado que me tiene condenado a muerte, porque te recibo como mi Salvador. Si usted lo hace creyéndolo, este día usted se convirtió en nueva criatura.
Y usted, estimado hermano, les rindo las gracias por estar orando por este programa que se llama Proclamando a Jesucristo, porque Él es el que debemos de proclamar, porque Él está todavía pacientemente esperando que nos preparemos para este gran acontecimiento que se aproxima, que es su venida. Que le vaya bien en todo lo que haga. Si Dios permite, estaremos el otro fin de semana anunciando la palabra del Señor. Bendita misericordia que me encuentro aquí en la ciudad de La Esperanza, en Tibucá, en Honduras, y transmitiendo en este medio con la facilidad que Dios ha puesto al alcance de nosotros. Así que un fuerte abrazo, les amo en el amor de Cristo y nunca deje de orar por su servidor, que le voy a estar agradeciendo todos los días de mi vida, porque sus oraciones son muy valiosas para mi vida espiritual. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor.